Santísima Virgen tenga más hijos, servidores y esclavos de amor que nunca, y que por este medio Jesucristo, mi Señor, reine como nunca en los corazones. Otra vez, ¿en dónde? En los corazones. Entonces, no sé si queda claro eso de ser lo que es un místico, pero al mismo tiempo un misionero. Él contempla, él experimenta a Dios, y eso que él descubre en su vida de Dios, él lo quiere transmitir. Porque así como Dios actúa en tu vida, así actúa normalmente en la vida de todos. Dios actúa de esa manera. ¿Alguna pregunta sobre ese segundo punto? Padre de Montfort como místico y como misionero. Por aquí. Sí. ¿Cómo desde la perspectiva de Montfort lograr ese equilibrio de no caer o más misionero que místico o más místico que misionero? O sea, ¿en qué punto con Montfort encontrar ese equilibrio? Porque puedo volverme yo una persona muy de oración, pero no sentirme cómoda en la misión, o viceversa. Soy más activa o más hacia la misión que buscar los momentos de mística. Nancy, gracias por la pregunta. En el Padre de Montfort como que se autorregula. Es decir, un misionero, y ahí está nuestra revisión de vida permanente como misioneros todos. El misionero puede querer hacer muchas cosas, el famoso activismo, predicar aquí, predicar allá, pero la pregunta es, ¿esto que yo estoy predicando, he tenido tiempo de rumiarlo, de pasarlo por el corazón? Y la oración, cuando es auténtica, esa siempre te va a impulsar a transmitir lo que estás orando y contemplando. Entonces, como que lo uno me lleva a lo otro, son como los dos. La pierna derecha, por más que quiera avanzar sin la izquierda, es muy difícil. Y a veces uno piensa que va muy despacio, pero resulta que cuando uno va más despacio en este sentido, es decir, cuanto más ora, más contempla, pues el efecto es más profundo, más duradero. Tú ves el efecto. Nosotros muchas veces, y bueno que nos lo hagas caer en cuenta, podemos disociar lo misionero de lo contemplativo. Y el verdadero misionero, en la concepción original de los primeros misioneros, eran los monjes contemplativos. Son los más misioneros, digámoslo así. Solo que Montfort hace la experiencia del misionero místico. Y entonces él ustedes saben que él caminó mucho, ¿no? ¿Recuerdan? Se habla de 25.000 kilómetros, se habla, en fin, estoy buscando un texto muy bonito donde también lo ve uno a él ahí presente, y es, bueno, no sé, ustedes cuando Padre Gabriel tal vez se acuerda, cuando él habla de las flores, del orden que puso en las criaturas, de amor de la sabiduría, ¿no? Eso está en la creación, por allá y entonces habla de las frutas, habla de la... ¿En la? Hace 33. Vamos a ver. No. Bueno, lo que quiero decir es que el misionero místico, lo que vive, lo que trabaja, lo que hace, lo contempla, lo ora, lo presenta a Dios en la oración. ¿Sí? Es ese equilibrio, Nancy, entre oración y contemplación.
Sí, el número 34, sí. 34, 34. Dice, hablando de la sabiduría, dice, ha revelado estos misterios a los santos, como leemos en sus biografías. Por ello, a veces se maravillaba tanto al contemplar la belleza, la suavidad y orden que la divina sabiduría ha colocado en las cosas más pequeñas, tales como las abejas, las hormigas, la espiga de trigo, una flor, un gusanillo de tierra, que quedaban arrobados y extasiados ante ellos. Sí, es como no perder nunca la dimensión contemplativa, no perder nunca la dimensión misionera. Digamos, es como lo que podría decirte, pero es como un llamado de atención también para nosotros. No perder ese equilibrio. Es hacerle eco a un comentario que está en el Facebook, Edgar Rojas, que dice, muchos consagrados, pocos misioneros. ¿Qué podrías como...? Sí, justamente es lo que estamos tratando de decir con la pregunta. Si estos escritos salieron de su experiencia, tengan la plena seguridad que esta espiritualidad es una espiritualidad que forma misioneros. Ese es el fin último de todo este camino espiritual, formar misioneros. No podemos hablar es casi como una crítica o un llamado. Si decimos vivir la espiritualidad montfortiana sin ese dinamismo misionero, es una contradicción, porque nació de esta tensión entre la experiencia de oración y la misión. O sea, él no se puede quedar tranquilo, y por eso en la súplica ardiente para pedir misioneros, él llega a decir, inclusive llega a casi que a decirle a Dios y a los que están inclusive en el número 29 de la súplica ardiente, el número 261, dice, amigos del Señor, que todos los buenos sacerdotes esparcidos por el mundo estén actualmente combatiendo o se hayan retirado ya de la pelea a los desiertos y soledades, que todos esos buenos sacerdotes vengan y se reúnan, la unión hace la fuerza, para que formemos bajo el estandarte de la cruz un ejército a banderas desplegadas bien ordenado para atacar a los enemigos de Dios que ya tocaron al arma. Es decir, es una urgencia. Él siente en este momento de la historia, es urgente salir a anunciar. Hay que salir. Pero, ¿de dónde salir? ¿Qué llevamos? Lo que hemos vivido. ¿Sí? Pues, lo que vive, lo transmite. Eso significa místico y misionero. Lo que vive, lo transmite. Una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Bien. Ahí hay algo muy bonito, y es que él, lo que más le impacta, o sea, lo que más contempló fue la sabiduría. Y por eso es algo tan bonito. Ahí pongo lo que el padre de Montfort nos está dando, es a contemplar la vida. Y contemplando la vida, él en la vida descubre a quién. Descubre una sabiduría. Hay una sabiduría detrás de todo. Detrás de esas abejas, esas hormigas, esos gusanitos, esas aves, esa naturaleza, esos seres humanos, ahí está la sabiduría. Ahí está la sabiduría. Y yo puse ahí en ese punto esa frasecita. El padre de Montfort nos enseña a leer la vida y la historia en clave sapiencial. Sapiencial. Ustedes, les voy a pedir a alguien que me busque el número 52 del amor de la sabiduría eterna y 53.
él contempla la sabiduría y él utiliza el verbo contemplar. Dice, la contemplaremos antes de la encarnación, durante la encarnación y después de la encarnación. Escuchemos ahí, números 52 y 53. El Espíritu Santo se ha dignado revelarnos la excelencia de la sabiduría. En el capítulo 8 del libro de la sabiduría, en términos tan sublimes que bastará reproducirlos y acompañarlos de cortas reflexiones. La sabiduría alcanza con vigor de extremo a extremo y gobierna el universo con acierto. Nada tan dulce como la sabiduría, dulce en sí misma, sin amargura, dulce para quienes la aman sin dejar de sazón, dulce en su modo de obrar sin violentar a nadie. Frecuentemente se diría que no está presente en los accidentes y trastornos que acontecen. Tan secreta y suave es la sabiduría. Pero, siendo una fuerza invencible, lo encamina todo, insensible pero vigorosamente, a su meta por vías que los seres humanos desconocen. Es preciso que el sabio sea, a ejemplo suyo, suavemente fuerte y fuertemente suave. Gracias, muchas gracias. Miren que este es un número que a mí personalmente me ha ayudado mucho en mi vida misionera. Nada tan dulce como la sabiduría, sin amargura, dulce para quienes la aman sin dejar de sazón y en su modo de obrar sin violentar a nadie. O sea, Padre Montfort, su gran contemplación es sentirse rodeado, abrazado, inmerso en la sabiduría de Dios, sabiduría eterna, la que hizo la creación, dejó su huella en toda la creación. Y entonces esos numeritos 33 y 34, el amor de la sabiduría eterna. La sabiduría está en todo, está en todo. Y está presente y está actuando. Y entonces uno ve una plantita y uno dice, pues ahí está, ahí se ve la huella de Dios. ¿Cómo es posible que esta plantita va creciendo, empezó tan chiquitica, de adentro hacia afuera? ¿Sí? ¿No han visto ustedes cómo es la naturaleza? Perfecto. Una florecita. Usted siembra y de esa semillita, poco a poco, con paciencia. ¿El tiempo dónde está? Lo trae por dentro. ¿Cuánto va a demorarse para producir el primer fruto? No depende de usted, lo trae. Cada matica trae su cronómetro, su tiempo por dentro. Entonces él empieza a contemplar. Ese es el místico. Ese es el místico que se queda ahí pensando y mirando y dice, pero esta hormiga, ¿dónde tendrá las pilas? ¿Dónde le meterían la batería para que se mueva y esas patitas tan chiquiticas y esa forma? Esa contemplación lo lleva al misterio de Dios. Lo lleva al misterio. La vida lo lleva a Dios. Y Dios le permite contemplar la vida. Y eso es lo que Él va a transmitir. Por eso todo se vuelve presencia de la sabiduría. Sabiduría está como queriéndome decir algo. Sabiduría de Dios en todo. Y es la sabiduría la que tiene un deseo ardiente de entrar en relación con nosotros. Basta mirar nuestra historia. Ahí puse esos numeritos, ustedes después pueden buscar, pero se van a dar cuenta que el padre de Montfort, cada vez que va avanzando en el texto del amor de la sabiduría eterna, él va como motivándonos para que el deseo nuestro de conocerla más, de descubrirla más, de entenderla más, crezca, que mi deseo crezca. Ustedes, por ejemplo, miren en el número 89,
o en el número 153. Y él encontró el 89. Esperancita. Quedémonos pues con Jesucristo, la sabiduría eterna y encarnada, fuera de la cual todo es extravío, mentira y muerte. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso. Cada vez que va avanzando hay frases así como esta: quedémonos con Jesucristo, la sabiduría eterna. Miren esto, miren lo otro, quedémonos con Jesucristo. Amemos a Jesucristo, busquemos a Jesucristo, deseemos. Si ustedes miran el 153, por ejemplo, ¿quién lo encontró? Ahí está, bueno, un chorrito. Este es un resumen de las grandes e importantes verdades que la sabiduría eterna vino personalmente a enseñarnos, después de ponerlas en práctica ella misma, a fin de arrancarnos de la ceguera y desconcierto en que nos había sumido nuestros pecados. Felices quienes comprenden estas verdades eternas, más felices los que las aceptan, pero mucho más felices quienes creen en ellas, las ponen en práctica y las enseñan a los demás. Brillarán como estrellas en el cielo por toda la eternidad. Qué bonito. Miren ustedes que él invita a esa felicidad. ¿Ven ustedes cómo estimula el deseo? Él estimula el deseo. Felices los que las comprenden, felices los que las viven, felices los que las practican, mucho más felices los que las transmiten. O sea, es como que le hace a uno dar ganas, como que le hace a uno venir el deseo. En ACE 65 dice: esta eterna y rectamente amable belleza tiene deseo tan vivo de la amistad del ser humano que para conquistarlo ha escrito expresamente un libro manifestando en él sus excelencias y los deseos que tiene de los seres humanos. Libro que es como una carta de la amante a su amado para ganar su afecto. Los deseos de poseer el corazón del ser humano que manifiesta en él son tan apremiantes. La solicitud que revela para ganarse su amistad es tan delicada. Sus llamadas y anhelos son tan amorosos que al oírla hablar se diría que no es la reina del cielo y de la tierra y que para ser feliz necesita de los seres humanos. Texto precioso, ese número 65. Entonces, el padre de Montfort contempla en todo la huella de la sabiduría, pero donde más claramente ve el deseo que tiene la sabiduría de llegar a nosotros es en las personas, y por las personas hace lo que sea. O sea, que tiene un deseo. La sabiduría desea estar contigo, desea conocerte, desea estar ahí en tu vida. Es ella la que tiene un deseo ardiente, y eso es un punto muy importante. Yo lo pongo aquí en esta experiencia mística y misionera, porque solamente quien se siente amado así quiere que todos se sientan amados así, y ese es el centro de todo el camino. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? Según Montfort, pero especialmente y concretamente en el ser humano, en las personas. Entonces, no es que vayamos a llevarle la sabiduría a la gente, no es que vayamos a llevarles a Jesucristo, sino a buscarla, porque ella está dentro, está de dentro hacia afuera. No sé si ven la perspectiva. Él en ese pecador, que todo el mundo ve es un pecador, el padre de Montfort, que es un místico, ve que ahí está la sabiduría. Por ese ser humano ella hizo
todo lo que sea, para ganarse su amistad. Y por eso en uno de sus cánticos él dice, cae con la carga un caballo y ¿quién no corre a ver cómo lo ayuda? Más por un ser humano, ¿qué hacemos? Cuando cae, cuando se equivoca, cuando le sale por el efecto espectador, se le publica en todas las redes sociales el pecado que cometió. El padre Montfort dice, no, ese ser humano, por ese ser humano la sabiduría recorre largos caminos, sube a las más altas montañas, entra a las plazas, gritando, oh hijos de los hombres, vengan a mí, quiero darles la felicidad. Los busca para ser feliz. Esa es la perspectiva del místico y del misionero. Es la urgencia de transmitirle a las personas el tesoro que llevan dentro de sí. Ahí cerquita al número 62 que nos leyó Tina hace un momentico, está, sí, todo ese número 64, 65, 66, 67, todo ese número para decir los seres humanos. Busco a los seres humanos. Los estoy llamando, número 66, ¿no? En busca del ser humano, amor de la sabiduría eterna, 66. Amor de la sabiduría eterna, 66. En busca de los seres humanos. Ese es su hallazgo, esa es su toma de conciencia más profunda. En busca del ser humano recorre largos caminos, sube a la cima de las más altas montañas, llega a las puertas de las ciudades, penetra en las plazas públicas o en medio de las multitudes y grita, a voz en cuello, a ustedes hombres los llamo, oh hijos de los hombres, los estoy llamando desde hace tanto tiempo, a ustedes me dirijo, a ustedes llamo y busco, por su posesión suspiro, escúchenme, vengan a mí, quiero darles la felicidad. Y ahí viene esa cita de la sabiduría, por mí reinan los reyes, dominan los príncipes, inspiro a los legisladores, doy a los magistrados valor para ejercer equitativamente y sin temor en la justicia. Oiga, Lilita. Sí. Es decir, el padre de Montfort en su contemplación descubre que si la sabiduría ha dejado la huella en una matica que hoy está y mañana no está, imagínense los seres humanos. Está ahí. Y los está llamando. Entonces la gran preocupación de él es, ¿cómo hago yo para que esta persona escuche la sabiduría que está donde fuera o dentro? Está dentro. ¿Recuerdan en los textos de la escritura tan bonitas? Todo fue hecho por él y para él. Y para él. Carta a los Colosenses, ese cántico tan bonito. Tronos, dominaciones, principados. Él es anterior a todo. Y todo él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Entonces, por mayor razón, el trabajo misionero es que cada ser humano escuche la voz de la sabiduría. No el de afuera para adentro, sino de adentro hacia afuera. Porque nadie crece a punta de que lo jala. Sí, esta matica no va a crecer por más que yo la jale. Pero tengo que cuidar, tengo que echarle agüita, tengo que quitarle las babosas que se las están comiendo, tengo que poner al sol o a la sombra, echarle agüita, abono. Pero yo no puedo hacer como queremos a veces, que todo sea rápido y que crezca rápido. Toca despacio. Y cada plantica tiene su tiempo. Imagínense cada persona, ese hijo, esa hija. Oh, padre, es que no volvieron a misa. ¿Y dónde está la sabiduría? Pues en ellos. No volvieron a misa, pero está actuando en ellos. Bueno, se nos acabó el tiempo y tenemos que ir a hacer un corte.
para ir a comercial. Entonces, en estos 5 minuticos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. Dos cosas, padre. El carácter eclesiástico cotidiano se va a caracterizar esencialmente por buscar que cada bautizado encuentre la voz de la sabiduría en su corazón y por tanto cada persona se va a ver el rostro de Cristo y ahí nos va a llevar a unificarnos como iglesia. Entonces, por tanto, ninguna persona es excluida del proceso. Ninguna persona. En ese orden de ideas, cuando las personas llegan en situaciones difíciles, unión libre, homosexualismo, ese tipo de realidades son tan fuertes, la sabiduría está ahí, pero ¿cómo debe ser ese acompañamiento? Muy bien, no dejen de ver el próximo capítulo. Una pregunta muy importante, no la voy a responder ya, espero que al final tengamos elementos para, pero es un punto muy importante, por aquí alguien había levantado la mano. Padre, es que cuando uno escucha la palabra místico, de una vez ubica a la persona contemplativa, pero allá. Entonces, me pidió explicación, porque es ver al salto del autor contemplar, pero transmitir y actuar. Cuando yo estaba pensando, cuando se echó el pobre al hombro, es contemplar, es transmitirle el amor y que ese es digno, porque es hijo de Dios, pero se lo echó al hombro. O sea, puede decirle al pobrecito, bueno, no sé qué cosa, pero no, se lo echó al hombro. Entonces es dignificar al ser humano. Eso es lo contemplé. Padre, cuando estábamos almorzando, yo le dije un término de manera especial. Yo pienso que aquí podría de alguna manera dirigirme a Dina, y era que sobre la caridad. Jesús vino a amar a los pecadores, que de alguna manera también exhortó a que las personas que estaban en un mal camino dejaran el pecado. Y pecado podríamos decir unión libre, homosexualismo, etc., que son realidades de hoy en día, ¿cierto? Pero pienso yo que si queremos encontrar esa sabiduría dentro de ese ser humano, yo debo ser un Jesús para poder mirarlo con caridad, para poder levantarlo y no hacer como lo que hoy hace el mundo, que es tirarle más maleta, exponer la dignidad de ser humano que Dios le ha otorgado, pero que yo me creo perfecta para seguirle tirando más piedras. Sí, por eso le decía a Anita, porque este tema que ella plantea es muy importante, porque es una inquietud de muchas personas que están haciendo el camino de preparación a la consagración. Está esa preocupación, esa expectativa. Tú haces una pista a la caridad. Caridad como ejercicio permanente del amor de Dios en nosotros y que no excluye. Pero vamos a ir viendo qué pasa, eso que llamamos pecado, ¿qué es pecado? Y a no ir tan rápido a ponerle etiquetas a una persona sin conocer su historia y cómo llegó, qué pasó, qué está viviendo. Cuando uno ve cómo acompaña a Dios a esa persona, qué hace Dios con esa persona, espero que este camino nos dé pistas para justamente ser nosotros una pregunta, es cómo estoy acompañando, ¿no? Porque posiblemente nuestra misión sea esa, acompañar. Y acompañar es ayudar a que esa persona sea lo que Dios quiere que sea y lo que Dios está haciendo. Yo traje este cuadrito, termino con esta imagen. Una obra de arte uno no la puede mirar sino bien, no la puede mirar sino al final.
Sí, porque cuando usted llega al taller de un artista, usted ve ahí unos trazos, de pronto pinta de un color, de pronto le borra, son muchas capas, muchas. Y si usted juzga que la obra esté terminada, pues usted va a pasar por una persona torpe, o sea, va a juzgar la obra de un artista con criterio suyo. Esta es una obra de arte, una persona, y nosotros, si queremos estar ahí, el padre de Montfort dice: yo soy la pluma, yo soy el pincel, ojalá la tinta fuera mi sangre, pero no sirve. Dios está haciendo esa obra es con tinta y con un pincel especial. Si en algo yo le puedo ayudar, pues él mirará, pero que yo no sea estorbo a la obra de Dios en cada persona. Esa es la perspectiva de Montfort. Él fue restaurador de imágenes. Es una imagen que a mí me gusta mucho del padre de Montfort. En toda misión he encontrado una imagen, como en toda parroquia, la Virgen que al niño le partieron la cabecita, una mano, al otro, ¿sí? La corona. Pues el padre Montfort se ponía a restaurar esa imagen. Y eso es lo que él va a hacer en este proceso. Este proceso de consagración es un proceso de restauración, como lo vamos a ver después de esta pausa comercial. Blanquita, después, porque ya estamos. Antes de que se le olvide, bueno, no cortemos, antes de que. Es que aquí yo siempre he tenido como esa perspectiva de lo que hacía Mariana, y aquí nos está enseñando lo que realmente lo he pensado, ¿sí? Que nos invita a contemplar, transmitir y actuar. Nosotros como misioneros, realmente cuando vamos a un sitio o vamos a una comunidad a hacer misión, eso es lo que tenemos que realmente hacer, ¿sí? Contemplar, hacer un diagnóstico de la comunidad que necesita, ¿sí? Porque dentro de la comunidad hay que ayudar mucho en todo, ¿sí? Lo que es la oración, lo que es, vemos en la comunidad hay, muchos enfermos, pero ¿qué podemos hacer por ellos? ¿Sí? O hay una familia que todavía no sabe ni hacer el Santo Rosario, ¿qué tenemos que hacer por ellos? O sea, si nosotros estamos en esa contemplación, o sea, contemplar, transmitir y actuar, estamos haciéndolo como misioneros, ¿sí? Entonces, nos está invitando acá a que lo hagamos, ¿sí? Acá. Entonces, eso es lo que yo quiero invitarlos a todos los que somos misioneros, a que hagamos esto, lo que nos está enseñando Montfort acá, ¿sí? Hacer ese diagnóstico y actuar y mirar qué podemos hacer por estas personas. Estuve hace poco, padre, fui a una comunidad de las comunidades de las veredas que se está caminando, que se está haciendo misión, y contemplaba personas enfermas y yo decía: Señor, ¿qué podemos hacer? No se pueden mover, la familia no puede mover, pero hay instituciones que sí pueden ayudar, con ayudas técnicas, ¿sí? Entonces podemos hacer esa gestión para ayudar. Igual con lo del Santo Rosario también, enseñarle a otras personas, la misma comunidad, para que sigamos evangelizando, para que ellos enseñen a hacer el Santo Rosario. Son cosas que son fundamentales. Y hay muchas otras cosas que también hay que mirar y cómo podemos actuar y hacer las cosas. Gracias, Blanquita, sí, muy importante. La clave es contemplar y escuchar, ¿sí? Que a veces vamos tan rápido, llegamos, la gente no nos conoce, nosotros no los conocemos y ya queremos decirles lo que tienen que hacer, lo que está mal y lo que debería hacer. Y nosotros todavía no sabemos esa plantica, si es de sol o es de sombra, si tiene mucha agua o muy poquita, y así. Bueno, paremos y bueno, ya la verdad el tiempo en televisión es así, entonces paramos y descansamos.